Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta presentación del libro Desencuentros entre reformas sociales, salud, pobreza y desigualdades en América Latina, que es editado por el doctor Enrique Valencia Lomelí y por el doctor Carlos Hugo Fidel, quienes nos acompañan ya en esta mesa, recién llegados al COLEF. Les damos una muy cordial y afectuosa bienvenida. Muchas gracias. Tenemos el gusto de compartir este momento con distinguidos investigadores del Colegio de la Frontera Norte. El organizador de esta mesa, el doctor Gerardo Ordóñez Barba, quien en su momento presentaré también con mayor detalle, y también nos acompaña Wilfrido Ruiz Ochoa, investigador del Departamento de Estudios Económicos del COLEF, que también, estamos celebrando la edición de estos dos volúmenes interesantísimos, pero también un reciente libro editado por Gerardo Ordóñez, que también resulta una contribución muy importante al acervo COLEF. Y también, estamos acompañados por destacadísimos estudiantes de la maestría en desarrollo regional, a quienes seguramente les resultará de mucho interés las temáticas que estaremos discutiendo, y la premiada de la generación anterior, tantos nombres, en fin. Gloria. Mil disculpas, Gloria, bienvenida. Presentaré en primera instancia al doctor Carlos Hugo Fidel para que haga una primera presentación del volumen que nos convoca. Él es licenciado en Economía por la Universidad Nacional del Sur en Argentina. Estudió una maestría en Economía en la UNAM y también se doctoró en la máxima casa de estudios de México. Actualmente es profesor titular de la Universidad Nacional de Quilmes en Argentina e investigador del Programa Nacional de Incentivos. Fue director de varios programas y proyectos de investigación. Actualmente en la Universidad Nacional de Quilmes dirige el proyecto Ensambles Urbanos, Actores Sociales y Políticas Gubernamentales de Desarrollo en el municipio de Quilmes. Es además director del programa Dimensiones y Alcances de Desarrollo Territorial y del Centro de Desarrollo Territorial de la misma universidad. Desde el año 2002, es miembro del Grupo de Trabajo Pobreza y Políticas Sociales de Claxo. En el 2006 obtuvo la beca de Claxo CROP en el concurso de estudios sobre pobreza en América Latina, y es editor y director de la revista virtual de investigación urbana, Mundo Urbano. También es director desde el 2009 de la revista de Ciencias Sociales Segunda Época de la Universidad Nacional de Quilmes. Autor y coautor de libros y artículos publicados en revistas, libros y periódicos de varios países. Su libro más reciente es precisamente este que estamos presentando, del cual es coeditor. Y a lo largo de su actividad como investigador ha desarrollado diversas líneas temáticas convergiendo en las problemáticas sociales y económicas de la ciudad. Fue coordinador, consultor de proyectos estatales del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, del Banco Interamericano para el Desarrollo y del Banco Mundial. Dejo con ustedes al doctor Carlos Hugo Fidel. Bueno, muchísimas gracias. Yo quisiera agradecer al Colegio de la Frontera y al Colegio de la Frontera en la persona del amigo Gerardo Ordóñez. Y digo amigo porque la participación en el grupo de Claxo que coordina mi otro amigo Enrique Valencia, el doctor Valencia, me ha permitido un feliz encuentro con ellos y con otras personas más. Y uno de los resultados de ese encuentro es este libro que hoy venimos a presentar. Yo voy a hacer una presentación más somera del libro, y Enrique ya va a entrar más en los interiores, se va a incursionar en la estructura interna del libro. Un primer aspecto que quisiera abordar de este libro es, me parece que como todo libro, como todo objeto de papel,
y que tiene un contenido de un trabajo es tratar de fecharlo. Es un poco difícil fechar este libro porque es el resultado de un trabajo colectivo, de un grupo de trabajo que tiene más de 20 años que está abordando esta problemática desde distintos puntos de vista, desde distintas formaciones. En este grupo de trabajo de Claxo hay gente que viene de disciplinas muy diversas, hay gente que viene de la antropología, hay investigadores e investigadoras que vienen de la sociología, hay algunos economistas. Es un conjunto muy diverso, lo cual enriquece las discusiones y además con posturas y con abordajes diversos, con visiones del mundo diversos, y eso hace que las discusiones sean más ricas, eso hace que sea mucho más productivo y que me parece que se plasma en los resultados que ustedes van a poder observar en este objeto tan hermoso que es un libro. Hay que ver cómo es el contenido. Pero este libro también ustedes lo pueden ver en la biblioteca de Claxo. También creo que en papel va a estar en la biblioteca del Colegio de la Frontera Norte. La biblioteca de Claxo es de libre acceso. Es uno de los... La biblioteca de Claxo es muy amplia, muy grande, y es uno de los tantos libros que están en la biblioteca de Claxo. No es el primer libro que el grupo de trabajo produce, es uno de los libros que ha producido el grupo de trabajo. Enrique tiene más detallado la cantidad de libros, cuándo se empezó a producir libros, cuáles son las temáticas. Yo la verdad que no lo podría presentar en qué momento, cuántos libros se viene produciendo en el grupo, porque acaba de hacer un informe, entonces lo tiene más fresco que yo, ¿no? Este libro a mí en lo personal me gusta mucho, ¿no? Porque me parece que da una muestra cómo está la situación actual y cómo fue producido la estructura de los servicios de salud en América Latina, en casi todos los países de América Latina, porque hay investigadores de distintos países de América Latina que expresan su resultado de investigación en los trabajos que aportan en este libro. Para fecharlo se hace dificultoso, habíamos visto, porque es un grupo de trabajo que viene coexistiendo hace mucho tiempo, pero sí se le podría poner una fecha un poco más singular a este libro, que podríamos decir que fue una reunión que se hizo en la Universidad Nacional de Quilmes, promovida por Claxo y por la Universidad de Quilmes, hace 2 años, en junio del 2011, que tú debes recordar bastante bien porque fue, y Enrique también, nos permitió además fue una de las tantas reuniones que nos permitió acercarnos más, conocernos más, y eso se refleja también en este libro, esa cercanía que hay entre los distintos investigadores que vienen a veces con distintas posturas, a veces con el uso de distintas metodologías, pero que van conformando una línea de trabajo que se puede ver en este libro, ¿no? Una línea conceptual, una línea que se centra en los sistemas de atención a la salud y la pobreza. En el equipo no hay ningún médico, entonces no van a encontrar problemas de salud, ¿no? O problemáticas relacionadas con la calidad de vida en términos de salud. Sí van a poder encontrar, me parece, las situaciones, los sistemas de atención a la salud y las condiciones de vida de la población que tienen que ver con la salud, ¿no? Que es una perspectiva que hace a la salud individual, pero no está vista desde el punto de vista médico de la salud. Tampoco van a encontrar el sistema de producción instrumental de la salud, que es un sector importante en las economías hoy. Tampoco van a encontrar otro sector sumamente relevante, que son los laboratorios que producen los medicamentos para la salud. Esos son aspectos que no se han abordado en este libro, en parte por carencias financieras de los proyectos de investigación, porque sería
sería necesaria una cantidad de recursos que nosotros no tenemos y bueno, pero van a encontrar una riqueza, me parece muy interesante, muy fuerte en lo que tiene que ver con las relaciones que aluden fundamentalmente a las estructuras y políticas estatales y los actores públicos y privados que inciden en la producción y en la atención de la salud. También van a encontrar esas relaciones, ese ensamble, a veces contradictorio, a veces muy coherente entre salud, pobreza, aspectos que a veces entran en choque y van a encontrar elementos que tienen que ver con la estructura salarial y cómo eso se refleja en el conjunto de satisfactores que puede acceder la población, entre ellos la salud. Es un satisfactor que tiene que ver fundamentalmente con la reproducción de la vida, y ahí aparece, claramente me parece, va a ir cruzando este libro los componentes que tienen que ver con la desigualdad, la igualdad y la equidad en la distribución de esos bienes que hacen a la distribución de la riqueza, esos bienes sociales. Uno de esos bienes sociales colectivos, esos bienes materiales y simbólicos que tienen que ver con la vida, que tienen que ver con la salud. Hay una dimensión que cruza todo este libro que tiene que ver con lo territorial, ¿no? En ese sentido van a ver cómo se va conformando distintas formas de organizar la atención de la salud, y cómo operan los distintos actores en esa organización de la atención de la salud pública y privada, desde el norte de América Latina, desde México hasta el sur de América Latina, hasta Argentina. No están todos los países, pero van a encontrar la mayoría de los países que componen América Latina. Entonces, desde esa perspectiva vamos a ver una perspectiva muy amplia de cómo se expresan distintas formas de organización en una América Latina que es muy distinta según la región, según los países, según las zonas, según sus historias culturales, ¿no? Porque también hay una cultura de la atención de la salud que incide en la conformación de los sistemas de salud. ¿Y cómo se fueron dando distintas generaciones de reformas en América Latina? Yo voy a hacer mención... está acá atrás. Yo voy a hacer mención a puntualizar la última generación de reformas que se aplicaron en la salud en la América Latina. No voy a tomar el camino de leer lo que ustedes pueden leer, ¿no? Creo que aún los que están sentados en la última fila pueden leer lo que está expresado en esta pantalla. Me parece que nosotros hacemos mención a 10 puntos que definen la última generación que viene ocurriendo en la última década o en la década del 2000 en América Latina, con tiempos distintos, con intensidades distintas, pero que más o menos conforman a un conglomerado bastante amplio de países que comenzaron a transitar un sendero de heterodoxo de aplicación de políticas económicas y políticas sociales. Cuando digo políticas económicas y políticas sociales, la concepción del grupo es que hay una relación a veces contradictoria, a veces muy entrelazada entre la aplicación de políticas económicas y la aplicación de políticas sociales, ¿no? Hay una relación muy activa, muy vital, muy densa entre la política económica y la política social. Esta es otra de las dimensiones, esta es otra de las problemáticas que este libro aborda en su expresión de cada artículo de cada país. Si ustedes leen estos 10 puntos, que además lo pueden encontrar en Internet, me parece que
hay un aspecto que tiene que ver con las nuevas transformaciones que se están dando en algunos países de América Latina, no en todos, en algunos bloques de países de América Latina, particularmente en los países que están más asociados, más directamente integrados al UNASUR. Ustedes pueden ver que a partir del año 2000, como resultado tal vez del fracaso de las políticas neoliberales que se venían aplicando en la década del 90, que con distinta intensidad y en distintos momentos se expresaron en crisis nacionales en los distintos países del UNASUR, se empezó a diseñar nuevas políticas económicas sociales que pusieron acento en la generación de empleo, en el aumento del salario de esa nueva generación de empleo, para crear una forma de mercado no tan expuesta a la exportación hacia el exterior, sino intentando recrear los mercados internos, ¿no? Recrear mercados internos que sostengan los proyectos que se estaban diseñando, construyendo y aplicando en la década de los 2000. Algunos países, fundamentalmente los más directamente comprometidos con las políticas del UNASUR, empezaron a fortalecer las relaciones también de aplicar diseño de política que tenían que ver con formas cooperativas en la investigación y en los nuevos saberes que tienen que ver con el conocimiento de nuevas tecnologías y de nuevos saberes que tienen que ver con las ciencias sociales y de fuerte cooperación entre ellas. Eso sí es nuevo, eso es bastante nuevo en el mapa de América Latina. Aparece también desde el Estado y como aparición de nuevos movimientos sociales el surgimiento de nuevos mercados de producción e intercambio que algunos lo llaman mercados de economía social o economías populares, ¿no? Esa es una nueva forma de producción, una nueva forma de intercambio que se dan fundamentalmente en países como Venezuela, Brasil y Argentina. También en Bolivia, también en algunos otros países aparecen la influencia de esta nueva forma de organizar los mercados que no son mercados puramente capitalistas, tampoco son mercados totalmente asociativos, sino que son formas de mercado donde prima la solidaridad entre los agentes productores, buscando ampliar nuevas formas de producir y de producir objetos nuevamente nuevos, ¿no? En ese contexto es que en algunos países que se van generando estas nuevas políticas, aparecen políticas sociales innovadoras que buscan disminuir la pobreza de esos países, aumentar el acceso a la alimentación, aumentar el acceso a la educación y aumentar el acceso a la vivienda de los sectores más pobres, más excluidos de las sociedades realmente existentes. A partir de eso es que se da una fuerte transferencia de ingresos destinado a los sectores más vulnerables a través de políticas estatales de carácter universal. Lo nuevo es que se vuelve a fortalecer, lo que se renueva es la aplicación de políticas de carácter universal que buscan una mayor equidad y una mayor igualdad dentro de las sociedades. Si se ha logrado el objetivo que se buscaba en las políticas que se empezaron a diseñar en el año 2000, es uno de los puntos que está en discusión. Si se va a lograr, también está en discusión. Hay muchos obstáculos, hay muchos problemas, hay muchos diseños programáticos que después no se aplican, pero también hay muchos avances y me parece que esa discusión es la que ustedes pueden ver en los aspectos que tienen que ver con la salud y la pobreza en los distintos territorios que conforman el mapa de América Latina. Bueno, hasta aquí ahora va a seguir Enrique. Muchísimas gracias por su atención.
Muchas gracias. El doctor Enrique Valencia Lomelí es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de París 7, grado que obtuvo en 1996. Actualmente es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, con el nivel 3, el más alto en el sistema. Es coordinador del Grupo de Investigación, Pobreza y Políticas Sociales de CLACSO, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, con sede en Buenos Aires. Ha sido presidente del Consejo de Estudios Latinoamericanos de Asia y Oceanía durante los años 2010 y 2012 y coordinador del proyecto ECOS ANUYES entre la Universidad de Guadalajara y el IEDES de la Universidad de París 1 en la Sorbona, con el tema de pobreza, ciudadanía, discursos y políticas. Ha sido editor y autor de numerosos libros y artículos sobre política social, políticas de ajuste, estudios comparativos, en especial poniendo énfasis en la comparación en Corea del Sur y México. Y algunas de sus más recientes publicaciones sobre política social mexicana y de América Latina en general son los libros Perspectivas del Universalismo en México, del cual es coordinador, La necesaria reconfiguración de la política social en México, también del cual es coordinador y que es editado por la Universidad de Guadalajara, entre otras instituciones, y el libro Desencuentros entre reformas sociales, salud, pobreza y desigualdad en América Latina. Es autor también de numerosos artículos, uno de ellos publicado en el Annual Review of Sociology, que es un artículo bastante conocido en el mundo académico, digamos, es el Conditional Cash Transfers as Social Policy in Latin America, para quienes lo tengan presente. Algunas de sus publicaciones más recientes sobre Corea son los debates sobre los regímenes de bienestar en América Latina y en el este de Asia, los casos de México y Corea del Sur, transformaciones en el modelo de crecimiento económico en Corea del Sur, una perspectiva de largo plazo en el contexto de la crisis financiera global, y entre otros, coaliciones y transformación del régimen de bienestar en Corea del Sur, en un libro editado por José Luis Calva, Nuevas Estrategias de Desarrollo en México, publicado en 2012. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Alejandro, por la presentación, y también muchísimas gracias tanto a Gerardo como a Wilfrido por la invitación y la posibilidad de presentar y de comentar con ustedes este esfuerzo colectivo que iniciamos hace algunos años. Muchas gracias al Colegio de la Frontera Norte. Bueno, yo quisiera presentar un poco el contexto del libro, añadiendo algunas cosas que ya dijo Carlos, de este trabajo que nos tocó coordinar a ambos. Y creo que vale la pena. La mayor parte de ustedes son estudiantes de posgrado, y en un horizonte futuro, próximo, yo espero, pues muchos de ustedes tendrán la posibilidad de participar en este tipo de esfuerzos colectivos, de grupos de investigadores. Entonces, vale la pena platicarles un poco, bueno, el contexto en el que se desarrolla, y que vean qué tipo de posibilidades hay de intercambios entre investigadores, por lo menos en América Latina, ¿no? También hemos tenido experiencias con investigadores de otras latitudes, de Asia, de Europa, pero es algo que en el medio académico afortunadamente hemos estado ahora poniendo en práctica, ¿no? El trabajo colectivo. Entonces, este proyecto editorial, estos 2 tomos que trabajamos, un grupo de investigadores, es el producto de un grupo de trabajo que se llama Grupo de Trabajo Pobreza y Políticas Sociales, de CLACSO, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Vale la pena que me detenga un poquitito en qué es esto de CLACSO, ¿no? Probablemente ya todos ustedes lo conocen y están muy familiarizados, pero yo creo que es la red académica más grande de América Latina, en donde participamos una gran cantidad de centros de investigación
y de universidades de todo el subcontinente de América Latina. Y que entre otras cosas, además de cursos por medios electrónicos, internet, además de publicaciones, genera esta posibilidad de organización de grupos. Entonces, hasta hace unos días éramos 25 grupos de trabajo en Claxo, en donde coincidimos de diferentes países. Estamos actualmente en la revisión, por eso Carlos hablaba de que yo acababa de presentar un informe. Estamos presentando nuestro proyecto para continuar como grupo de trabajo. Y en este grupo llevamos cerca de 20 años trabajando. Los tres aquí presentes que estamos en este grupo, el doctor Gerardo, Carlos y yo, no somos de los viejos que iniciaron hace 20 años. Nos fuimos incorporando. Carlos es el que probablemente tiene un poquito más de tiempo, más o menos tenemos lo mismo, ¿no? En el grupo. Y en este grupo estamos académicos de Argentina, de Brasil, de Chile, de Costa Rica, de Uruguay, además de México, y próximamente, probablemente, si nos acepta Claxo de nuevo, estaremos con compañeros de Colombia y de Cuba. Entonces, nos da una posibilidad muy interesante de compartir sobre los esfuerzos que hacemos de investigación, no nada más, también un buen vino, un buen asado en Argentina, etcétera, ¿no? Pero bueno, experiencias muy, muy cercanas en donde tratamos de avanzar. Y hemos seguido como grupo de trabajo de Claxo las reformas sociales desde hace 20 años. Los que empezaron nuestros compañeros, alguna ya falleció, por ejemplo la doctora Vania Salles, desafortunadamente, pero hemos seguido como grupo las reformas sociales que se dieron desde los años 80, aunque el grupo empezó en los 90, pero el grupo ya empezó a analizar esas reformas. Entonces se analizaron lo que podríamos llamar la primera focalización, la primera época de focalizaciones. Estoy hablando aquí en casa del herrero, ¿no? De Gerardo Ordóñez, que es el especialista de la historia de las acciones frente a la pobreza en México. Y bueno, hubo una primera ola de focalizaciones en América Latina y en México. Recuerden ustedes Solidaridad, por ejemplo, ¿no? Ya había otras anteriores, ¿no? Pero bueno, este grupo analizó ya esta situación y podríamos llamar una segunda ola de focalizaciones, que son los programas de transferencias monetarias condicionadas, oportunidades, Bolsa Familia, jefes y jefas de hogar en Argentina, Chile Solidario, etcétera, etcétera, una gran cantidad. Bueno, y luego ahora estamos trabajando sobre las nuevas políticas sociales, porque ahora hay, digamos, brotes heterodoxos, no solo de política económica, sino de políticas sociales. Es en lo que hemos estado trabajando. Y en estos tomos, en estos dos tomos, ¿qué es quiénes y qué trabajamos? Bueno, para darles una visión muy rapidita, bueno, son 13 artículos en los dos tomos, de 24 académicos de la región. La mayor parte de los académicos somos miembros de este grupo, pero también invitamos a otros colegas, como Wilfrido, que con mucho gusto también participan como autores en este trabajo, ¿no? Y en estos dos tomos se incorporan análisis de 11 países latinoamericanos. Entonces ustedes aquí pueden encontrar discusiones de política social, por ejemplo, sobre el Cono Sur. Prácticamente está casi todo el Cono Sur. Nos faltaría un poquito de Paraguay, ¿no? Pero está Argentina, está Chile, está también Uruguay, está Brasil, y también Centroamérica. Hay trabajos sobre Centroamérica, prácticamente sobre toda la región centroamericana, y también sobre México, ¿no? Entonces, bueno, se pueden ustedes, digamos, dar una vueltita por América Latina en lo que tiene que ver sobre reformas sociales en salud, y también sobre
reformas que tienen que ver con la pobreza urbana. Rápidamente les platico los tomos, cómo están repartidos. El primer tomo, el amarillito, tiene 3 partes. Uno son las reformas sociales e instituciones públicas, que trata de ver lo que los nuevos ministerios de desarrollo social, y con 3 casos, que son los casos de Argentina, Chile y Uruguay. Entonces, ahí ustedes pueden ver y comparar, por ejemplo, con Sedesol, aunque no está en el texto, pero ustedes a partir de su experiencia lo pueden hacer. Y luego otro artículo son las reformas sociales y la salud, pero desde una visión latinoamericana, que es el trabajo de Carlos Barba. El anterior trabajo es de una compañera del grupo, Carmen Midaglia, y otros colaboradores, colegas de Uruguay. Y en el trabajo de reformas sociales y salud es una visión sobre las reformas en América Latina en general, y luego centra el trabajo en Chile y México. Este es un trabajo que está en esta segunda parte. Y en esta misma segunda parte hay otros 2 trabajos, uno que tiene que ver sobre Centroamérica. Es una visión de las políticas de salud en Centroamérica con algunos elementos de las reformas recientes. Es el texto de la doctora Juliana Martínez Franzoni, ella es uruguaya costarricense. Y hay otro artículo sobre el caso mexicano, en donde se ve las reformas de salud en México, el seguro popular, y luego cuáles son los actores que promovieron la reforma de la salud en México. Ese es el trabajo que yo tuve la oportunidad de presentar aquí. En este mismo tomo tenemos un trabajo sobre reformas sociales, desigualdad y pobreza, que es el caso de Argentina, de una colega, Sonia Álvarez, que trabaja especialmente esta parte, y sobre todo en zona urbana de Argentina. Después hay un segundo tomo, el segundo tomo verde, que está muy centrado en 2 grandes temas, son 2 grandes apartados: las reformas sociales, la salud y la pobreza urbanas. Se centra en lo urbano, y ahí se ven, por ejemplo, un texto muy interesante sobre las regiones metropolitanas en Brasil y los cambios recientes en las regiones metropolitanas. Es el trabajo de una compañera brasileña, Aneti Ivo, quien trabaja este texto. Luego hay 2 trabajos sobre la Ciudad de México, un trabajo sobre Tijuana, 2 sobre México, no sobre la Ciudad de México. El trabajo sobre Tijuana, que es el trabajo que nos presentaron fundamentalmente aquí Gerardo y Wilfrido, y es especialmente dedicado a capital social y pobreza urbana. Intervención pública, capital social y pobreza urbana, que es el producto de una investigación desarrollada aquí en el Colegio de la Frontera Norte, y que algunos de ustedes conocerán ya de viva voz directamente de los propios autores. Bueno, y además está un trabajo sobre pobreza y agua en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, y también las reformas que tienen que ver con estas problemáticas, la infraestructura urbana y el acceso al agua. Y hay otro texto desarrollado por 3 colegas argentinos, es Carlos Fidel, Raúl Di Tomaso, que también es de la Universidad Nacional de Quilmes, y también está una colega, Cristina Farías. Entonces, ellos 3 se dedican a trabajar sobre el municipio de Quilmes, que es un poco al sur de la ciudad de Buenos Aires, está pegadito a Buenos Aires, que será media hora de Buenos Aires. Y ahí lo que hacen es trabajar sobre la infraestructura de salud y la problemática de salud, pero de una manera territorial, cómo hay problemas espaciales que tienen que ver con la organización urbana y la salud. Es un texto
también muy útil, muy interesante. Si nos da tiempo en algún momento, Carlos podría decir algo. Y después tenemos otro trabajo que tiene que ver con las reformas sociales, la desigualdad y la pobreza indígena. Pero fíjense la modalidad ahora, es también urbana. Población indígena en zonas urbanas, especialmente habla sobre México en general y los indígenas y las reformas, cómo los han afectado, pero también en Cancún en especial y en Minatitlán. En Minatitlán, por ejemplo, el grupo Zapoteca, presente en esta región de Minatitlán, en esta zona petrolera. Entonces, bueno, tienen ustedes como ven, hay una heterogeneidad de artículos. Lo que atraviesa son las reformas sociales, las reformas económicas y las acciones públicas. El contexto general del debate ya lo señaló Carlos, el que tenemos es estas generaciones de reformas que se dieron en términos económicos dominadas por el consenso de Washington a fines de los años 80, recuerden ustedes el decálogo de John Williamson sobre lo que debería ser la política económica de un país y cómo esto impactó a las instituciones sociales. Ya lo explicó Carlos, las generaciones diferentes que hubo, hasta una generación heterodoxa, que es la generación que nosotros tratamos de poner en este cuadro, con una tercera generación de reformas que apenas van naciendo. Y en ese contexto discutimos las reformas sociales frente a la salud, frente a la población urbana pobre y frente a la población indígena. Es muy difícil, no puedo hacer un resumen de todo el libro, de cada uno de los capítulos. Nada más quisiera darles flachazos de temas importantes que están presentes en el libro. Bueno, hay algunas cuestiones que podrán presentar Wilfrido y Gerardo. Si es necesario, Carlos podrá también señalar algunas cosas. Yo señalo rápidamente algunos flachazos para que tengan una idea, ¿no? Por ejemplo, la temática de las reformas de salud en América Latina. ¿Qué es lo que encontramos? Carlos Barba analiza detalladamente y lo que encuentra en América Latina son una heterogeneidad en los sistemas de salud muy pronunciada. Tenemos sistemas muy diversos. Por ejemplo, un sistema unificado como es el de Cuba. El paréntesis que está ahí en el PowerPoint es el número de países. Tenemos también sistemas duales, que es la mayor parte de los países de América Latina, en donde está dividido claramente el sector privado y el sector público. Por ejemplo, México está ahí en ese sistema dual. O los sistemas tripartitos, donde están varios países, en donde hacen la división, separan seguridad social de Estado, ¿no? Lo separan y luego tienen el sector privado. Y otro sector cuatripartito más especial, como es el caso colombiano. Y luego lo que encuentra Carlos son muy diversos sistemas, grados de integración. Por ejemplo, encuentra, junto con el trabajo que hizo Carmelo Mesa Lago, Carlos retoma este trabajo extraordinario del doctor Carmelo Mesa Lago de la Universidad de Pittsburgh, si mal no recuerdo, y encuentran grados de integración muy alto, o sea, sistemas de salud, si no unificados, sí altamente integrados. Cuba es unificado, Costa Rica tiende a ser unificado, y muy integrado, en donde tienen las mismas normas, donde tienen las mismas formas de actuación, etcétera. Y luego otros de integración media, como es el caso de Chile, como es el caso de Colombia, y luego tenemos al resto de América Latina con una desintegración enorme en los sistemas de salud. México es de los casos más desintegrados en los sistemas de salud, ¿no? En donde no hay una integración sistémica, por ejemplo, entre el hospital de Pemex y el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Seguro Popular, ¿no? Hay diversas normatividades. Bueno,
Y luego lo que encuentra Carlos en este trabajo son diversos grados de cobertura. También en eso somos heterogéneos en América Latina. Por ejemplo, con un nivel muy alto de cobertura, hay 7 países. Don Carmelo Mesa Lago pone el caso mexicano, yo ahí no estoy tan de acuerdo que sea de alta cobertura, pero bueno, ahí se puede discutir, pero son 7 países. Y luego hay algunos países, 2, que tienen cobertura media, entre alrededor de 2/3 partes de la población cubierta por sistemas por algún tipo de seguro. Y luego la mayor parte de los países de América Latina con muy baja cobertura, es decir, con menos del 50% de la población cubierta por los sistemas de salud. Entonces vean la gran heterogeneidad. Entonces, ¿cómo analizar las reformas a estos sistemas tan heterogéneos? No es tarea fácil. Entonces, lo que analiza Carlos, lo digo ya muy rápidamente, son las generaciones de reformas en el campo de la salud. Aquí hay 4 generaciones, ¿no? Las pioneras de los años 60, las tempranas en los años 80, que fue descentralizar. Probablemente muchos de ustedes estaban naciendo en esta época, otros no, ya están más curtiditos, pero en los años 80 fue la época de la descentralización. Cuando de la Secretaría de Salud se descentraliza a las Secretarías de Salud de los estados. Y luego vienen las reformas intermedias, eso se hizo en 5 países en América Latina. Las reformas intermedias en los 90, que fue la mercantilización, fue el acuerdo con el consenso de Washington. Y ahí fueron 4 países digamos en América Latina, además de los países caribeños, varios de ellos, no Cuba, y varios países andinos que hicieron reformas para permitir un mayor impacto de los mercados en los sistemas de salud. Y luego vienen las tardías, que son las reformas de 7 países tardías, en donde ya lo que se busca es la universalización. Ahí hay universalización a la mexicana, que ya veremos ahora rápidamente, yo comentaré algo, y universalización de otras maneras, en algunos, por ejemplo el caso chileno, el caso uruguayo y otros más, ¿no? Entonces también vean cómo tenemos diferentes tipos de reforma. Carlos analiza no solamente estas reformas por el tiempo y por el tipo de reforma, sino además si son reformas estructurales o si son reformas más de tipo parcial, coyuntural, etcétera. Ya no me meto en eso. Simplemente lo que yo quisiera es ayudarlos, si se animan, léanlo, estos textos les pueden dar una idea muy útil acerca de las reformas en América Latina. Luego, Carlos hace un balance de los claroscuros de las reformas recientes que buscan la universalización. Por ejemplo, dice, hay muchos oscuros. En varios países se intenta universalizar, es decir, que realmente los derechos sociales funcionen. Entonces lanzan la reforma, pero luego es cancelada, eliminada o paralizada. República Dominicana, Ecuador, Nicaragua y Venezuela. Y hay 3 países con nuevas reformas en curso. Chile, con un programa que se llama Auge, que analiza Carlos con detalle, la creación del Seguro Popular en México, que ahí le dedicamos varias líneas, algunos de los autores, y el caso de Uruguay con una reforma más general, sistémica, pero que ya no alcanzamos a incluir en este libro. Bueno, ahora les doy unos flachazos rápidos sobre el caso centroamericano. Bueno, Alejandro, ¿me dices con el tiempo? Ok. El caso centroamericano, los flachazos que nos proporciona Juliana Martínez Franzoni, ¿no? Ella también, ¿qué es lo que se encuentra en Centroamérica? Es un retrato de América Latina, una gran heterogeneidad en esa región que llega, está constituida por alrededor de 50 millones de habitantes, ¿no? Entonces hay una heterogeneidad con regímenes muy diversos de bienestar,
dice, es el concepto que usa Juliana, y ella habla, por ejemplo, de los regímenes de bienestar estatales, son los casos de Costa Rica y Panamá, en donde la intervención pública es muy importante, sobre todo en el caso de Costa Rica. Y luego regímenes de bienestar que ella le llama informales, o le llama, en donde las familias son atrapatodo, o sea, todos los riesgos sociales de desempleo, de enfermedad, de falta de educación, todo, la familia es la que tiene que asumir los costos, no el sector público, no el Estado, incluso ni el sector privado, sino en la familia misma, ¿no? Y son los casos de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Y luego encuentra 3 arquitecturas de los sistemas de salud, por ejemplo, el caso unificado, Carmelo Mesa Lago y Juliana Martínez están ya asemejando el caso cubano al caso costarricense por la unidad de los sistemas. Obviamente con mayor presencia del sector privado en el caso de Costa Rica, ¿no? Y luego un sistema dual muy parecido, digamos, al mexicano en algunas cosas, que sería el panameño, en donde hay una buena parte de la población incorporada y otra parte de la población excluida. Y por último, un conjunto de naciones enormemente segmentadas en la atención a la salud, como es Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, con muy diversos sistemas, los sindicatos, la incorporación a la salud a través del trabajo, la tardía incorporación del sector público en la asistencia social, etcétera, 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 ¿no? Entonces Juliana encuentra esta heterogeneidad en América Central. Y sus conclusiones son: a mayor segmentación, menor desmercantilización y mayor desigualdad. Menor desmercantilización quiere decir, a fin de cuentas, que la salud sigue dependiendo del bolsillo de los hogares y de lo que puedan comprar a proveedores privados. Lo que encuentra son reformas que en general fueron de focalización, de descentralización y de privatización. Fíjense, son las reformas consenso de Washington, fundamentalmente en Centroamérica. Pero encuentra diferencias muy interesantes. Subrayo rápidamente el caso de El Salvador, que es un caso de gran segmentación, de exclusión de buena parte de la población de los sistemas sociales, y que recientemente empieza a incorporar paulatinamente a diferentes sectores, que empieza a reformar sus sistemas y que el sector público empieza a jugar un papel importante. Tenemos ahí digamos, una disidencia con respecto a la trayectoria reciente en América Central. Y tenemos, por ejemplo, el caso costarricense, que sería un caso universalista, limitado pero universalista, en donde el sector privado en los últimos años empieza a jugar un papel más importante. O sea, una digamos, reforma a contracorriente de la trayectoria típica del modelo costarricense. Entonces, estos casos se encuentra Juliana. Les quiero presentar, aquí se borró una gráfica, pero lo que estaba en esta gráfica está en esta tabla. Fíjense cómo aparece ahí el porcentaje de la población que no tiene seguro social de salud, para que veamos la diversidad de América Central. Costa Rica es prácticamente universal, solo 13% está fuera. Es mucho más amplio que nosotros, una cobertura mucho más profunda que la nuestra. Panamá está más o menos como el caso mexicano, con un 35% excluido. Supuestamente con el Seguro Popular ya no estamos en eso, pero ahorita comentaré eso. Y luego viene la arquitectura segmentada, los casos excluyentes. Vean, Nicaragua, 92% sin acceso a un sistema de salud tipo seguro. 92%, es una exclusión impresionante, ¿no? Guatemala 82, etcétera.
Entonces tenemos ahí, incluso sin ningún acceso al sistema de salud, en el caso de El Salvador tenemos 42%. Bueno, entonces tenemos esta diversidad en América Central, pero El Salvador despunta como un país que está haciendo cambios desde su exclusión, que pueden ser interesantes digamos, en la vigencia de derechos sociales poquito a poquito. Vean otro flachazo de América Central, la evolución de partos asistidos por personal sanitario especializado. En América Latina, casi el 90% de los partos son asistidos por personal médico. Bueno, Carlos dijo que no íbamos a hablar de estas cosas porque no hay médicos, pero bueno, Juliana incluyó algunas cosas, ¿no? Fíjense, 90% de mujeres con partos asistidos. Vean el caso de Guatemala, solamente 30%, 31%, o sea, una exclusión de servicios muy notable. Pero vean a contracorriente el caso de Costa Rica. Casi todas las mujeres que tienen parto son asistidas por personal médico especializado, 94 de cada 100. Entonces vean otra vez la diversidad que tenemos. La diversidad en Centroamérica es también al interior de la familia. Quienes tienen seguro no necesariamente aseguran a sus hijos, o la mujer no necesariamente asegura al marido, o el esposo no necesariamente asegura a la esposa, excepto en el caso de Costa Rica y de Panamá. En el caso de El Salvador, Guatemala, Honduras, cuando una persona tiene seguro social, por ejemplo, digamos un varón proveedor que trabaja, su mujer solamente va a tener derecho a la maternidad, no al resto de enfermedades, digamos, ¿no? Y vean ahí también están los hijos que son incluidos y los hijos que son excluidos, etcétera. Entonces tenemos una diversidad en este sentido muy, muy importante. Me quisiera detener un minutito en esto, y ya voy a acabar con el caso mexicano. Me quisiera detener en la cobertura de seguro médico según condición laboral, porque aquí los centroamericanos tienen cosas que enseñarnos a los mexicanos. De repente los vemos como desde arriba, ¿no? Están atrasados económica y socialmente, ¿no? Estos paisitos. Bueno, en términos, Costa Rica y Panamá tienen muchas cosas que enseñarnos. Bueno, los otros también, pero en esta parte de salud, vean, la población asalariada de Costa Rica, prácticamente 4 de cada 5, 4/5 partes de los trabajadores están incluidos. Nosotros, la población ocupada está enormemente excluida de los seguros sociales en nuestro país, ¿no? Alrededor de 4 de cada 10 está, de memoria, con seguro de salud. Vean la diferencia con Costa Rica. Pero lo más dramático es lo siguiente: el servicio doméstico. Las trabajadoras domésticas, porque casi todas son trabajadoras, en 2009, 7 de cada 10 tenían por su trabajo de servicio doméstico un seguro de salud. Eso se está legislando, Carlos, en Argentina, según tengo entendido. Bueno, leí hace poquito un artículo de que en Argentina el trabajo doméstico y el acceso al servicio de salud también está en el caso de Brasil. Pero vean el caso de Costa Rica: 7 de cada 10 trabajadoras domésticas tienen acceso a la salud por su trabajo. ¿Saben cuál es el porcentaje en México? 0, exactamente. Panamá acaba de generar una ley y se pusieron una norma, no sé el año, no lo recuerdo, está en el libro, no recuerdo si 2015, 2016, en donde todos los trabajadores y trabajadoras domésticas tienen que tener acceso a la salud. Entonces, son interesantes estas reformas y cómo en las diferentes sociedades van buscando caminos para el acceso y la vigencia de los derechos sociales en el caso de la salud. Bueno, aquí está el gasto per cápita en dólares PPP, es decir, con paridad considerado la paridad de poder de compra de los dólares en América Latina, y vean cómo Panamá y Costa Rica tienen el más alto gasto público en salud.
considerando dólares PPP, no dólares simplemente corrientes al valor de hoy, no importa en qué país, ¿no? Y vean cómo El Salvador se está acercando, por ejemplo, al gasto público de Cuba. Claro que Cuba con un sistema mucho más avanzado en términos de salud, ¿no? Por la cobertura y por la calidad de los servicios. Quisiera terminar, porque me quedan como 2-3 minutitos nada más, el caso mexicano, y darles unos flachazos del caso mexicano y de las reformas. Si nosotros ubicamos el caso mexicano en un balance del sistema de protección social, quizás podemos ubicar más, ¿no? Bueno, aquí sirve que voy a hacer una publicidad. Este balance no está en esta paginita, no está en el libro, pero está en un artículo en un pequeño librito que acabamos de publicar, 3 investigadores, lo pueden bajar de CEPAL, se llama El Sistema de Protección Social en México a inicios del siglo XXI. Y la conclusión es esta: el sistema de protección social mexicano es incompleto, débilmente integrado, segmentado y fuertemente jerarquizado, y relativamente ineficaz en comparación con el resto de América Latina, entre otros Panamá y Costa Rica, en términos de alcances y desempeño. Y otros elementos que no me quiero entretener sobre lo fiscal y aspectos de género muy importante, pero que no nos da el tiempo. En el caso de salud, ya regresamos al libro, tenemos que la reforma mexicana con el Seguro Popular a lo que ha llegado es a más segmentación y más jerarquización del sistema de salud. Es cierto que avanzamos en afiliación, o sea, los que se afilian al Seguro Popular, pero no en integración. Están desintegrados los sistemas. Hay tímidos intentos, ¿no? Por ejemplo, ahora el tímido intento de portabilidad, de que los del Seguro Popular puedan paulatinamente acceder a algunos servicios del IMSS o el ISSSTE, pero todavía muy tímido. Es cierto que hay una tendencia hacia la afiliación universal en algún esquema de atención a la salud. Ahora voy a poner una gráfica de datos que vienen en el libro. Pero atención, lo que decimos aquí, fundamentalmente Carlos Barba y yo, no es lo mismo afiliación universal con jerarquía real, ahorita explico eso, que cobertura médica universal. No es lo mismo afiliación que cobertura médica universal. Porque lo que sucede es que el Seguro Popular apenas tiene el 15% de los servicios que ofrecen el IMSS y el ISSSTE. Entonces, es cierto que ahora la gente tiene una tarjetita que se llama soy afiliado al Seguro Popular, pero no tienen los mismos derechos. Entonces eso quiere decir que tenemos ciudadanías diferentes. Avanzo rápido. Estos son los datos hasta 2010 de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares. Todos ustedes saben que ya pronto tendremos los datos de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares de 2012 y ya podemos completar la información. Entonces, vean cómo todavía en 2010 aparecían sin afiliación ni siquiera al Seguro Popular el 30% de la población. ¿Se acuerdan cuál fue la campaña de Felipe Calderón? Universalizamos ya el 100%. Pues, sorry, pero en la ENIG de 2010, 30% quedaba fuera. Es más, les paso al costo que hubo un conflicto entre gobierno federal y Coneval por este tipo de datos. Lo que aparecía en la ENIG, Coneval lo informa, y de parte del gobierno federal es ¿cómo no dicen que hay cobertura universal? Pues es que no hay cobertura universal en el 2010, y me atrevo a decir que ni siquiera va a aparecer en el 2012. Gerardo está de acuerdo conmigo. Bueno. Pero clarísimo, puedo apostar por eso. Exacto. Bueno, hay que apostar por el juego de al ratito, Gerardo. Bueno, entonces ya terminó. ¿Cuál es el resultado de la reforma mexicana? Fíjense la jerarquía a la que llegamos.
Carlos lo publica esto, lo pone en un triángulo. Ya no alcancé a ponerles el triángulo, me disculpará Carlos Barba. Pero en la base del triángulo están la población sin acceso, este 30% que decíamos, ¿no? Luego vienen los de oportunidades, que tienen un paquete mini básico, que es sobre todo de atención de la salud preventiva. Y luego viene el paquete básico del Seguro Popular, que solamente es el 15% del IMSS y del ISSSTE. Pero luego viene el IMSS y el ISSSTE, que es la cobertura, digamos, promedio mejor que tenemos en el país. Pero hay otras mejores, que son la de Pemex y Fuerzas Armadas. Los trabajadores de Pemex y de Fuerzas Armadas tienen mucho mejores servicios. Les pongo 2 ejemplos. Pemex tiene cirugía plástica incluida. Y otro caso de Pemex. Si el trabajador comprueba que el hospital de Pemex no le puede dar la atención necesaria para enfrentar X enfermedad, la empresa le paga la atención en cualquier hospital privado. Nomás para que veamos la diferencia que tenemos, las ciudadanías diferentes, ¿no? La ciudadanía petrolera en nuestro país es más importante. Y luego están los seguros los seguros privados, o sea, de quien tiene capacidad de pagarse un seguro privado de muy alto nivel, que es apenas el 1% de la población. Pero no, ahí no termina todo. Yo me atrevo a hablar, este concepto no está aquí, es que últimamente lo he estado repensando. La nobleza de Estado. Para los que han leído a Pierre Bourdieu, a lo mejor. ¿Cuál sería la nobleza de Estado en términos de salud? Es los que tienen seguridad social, los altos funcionarios que tienen seguridad social del ISSSTE, pero además, con fondos fiscales, se les da un súper seguro privado. O sea que tienen doble aseguramiento. Y si se enferman de algún cáncer, el avión los lleva directamente a Houston para atenderlos con este tipo de fondos fiscales. O sea, un albañil no tiene esta ciudadanía que tiene un secretario de Estado que puede ser tratado de esta manera. Son ejemplos que hemos vivido recientemente, pero que nos muestran la gran segmentación y jerarquización de nuestros sistemas. No hablo de, por ejemplo, de la segmentación y jerarquización en pensiones, porque aquí en el Colegio de la Frontera Norte tienen a uno de los mejores conocedores, que es y él ya lo tienen muy cerca, el doctor Ham. Bueno, entonces, simplemente lo que quería decir es darles como flachazos de los temas que están presentes en el libro, y espero que con esto pues se animen a darle una entradita al libro. Lo pueden hacer por internet. Claxo tiene miles de libros, miles, que ustedes pueden bajar, es cierto, no estoy exagerando. Pueden ustedes bajar miles de libros de la biblioteca de Claxo. 2 libros de estos son, anímense a leerlos y nos harán un gran favor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Valencia Lomelí. Sin duda que los datos son reveladores y motivan distintas reflexiones. Yo espero por lo pronto que ahora el Coneval no le haga caso al gobierno federal, porque parece que tiene más capacidad de negociación. En fin, el doctor Gerardo Ordóñez Barba es profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte. Es doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en la categoría de Investigador Nacional Nivel 2. Sus principales líneas de investigación se relacionan con el análisis y evaluación de políticas y programas sociales. En 2002 obtuvo la distinción Dr. José Gómez de León por haber logrado el primer lugar en el concurso de tesis doctorales sobre el programa de Educación, Salud y Alimentación organizado por la UNAM y la Sede Sol. Ha sido director de la revista Frontera Norte y coordinador de la maestría en Desarrollo Regional. Ha publicado 10 libros y más de 40 capítulos o artículos arbitrados especializados en temas de gobiernos locales y política social. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran el libro de su autoría, Diversidad Vulnerada,
Discriminación y Política de Protección del Derecho a la Igualdad en Baja California Sur, por el COLEF, 2012. Y en calidad de coordinador, La Pobreza Urbana en México, Nuevos Enfoques y Retos Emergentes para la Acción Pública, también por el COLEF y la editorial Juan Pablos, del año 2012. Artículos como Alcances y limitaciones de la política del derecho a la no discriminación a escala subnacional en México y el régimen de bienestar en los gobiernos de la alternancia en México. Le doy la palabra al doctor Ordóñez. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, pues yo también quiero agradecer la presencia de nuestros amigos Carlos y Enrique, porque nos hayan apartado una fecha en un periplo de presentaciones que han hecho por buena parte de Latinoamérica, que empezó hace unas semanas en Buenos Aires, continuó en Montevideo, siguió en Guadalajara, creo que ayer, antier, hoy están en Tijuana y no sé si concluirá la próxima semana en la Ciudad de México, ya tienen alguna otra, por ahí otra fecha en donde harán la presentación de este libro, y no sé por qué, pero esta ruta me recuerda a la gira que hizo Sabina y Serrat, no sé si estarán siguiéndole los pasos, Girados creo que se llamaba, ¿no? Pero bueno, aprovechando también el micrófono, pues quiero recordarles que aprovechando la tradición explotadora del COLEF, pues mañana también van a presentarnos una conferencia muy interesante sobre la situación y las perspectivas económicas y sociales en particularmente en Argentina y Corea del Sur, que bueno, pues son por los currículos pues son especialistas, ¿no? en estos países. Entonces, bueno, yo creo que también es una experiencia interesante la que nos compartirán mañana. Bueno, yo lo que voy a presentarles muy brevemente son mis dos últimos libros, el de discriminación y de pobreza urbana. Entonces, bueno, este libro, no es cierto, estos son en realidad son unos regalitos que traigo para aquí. El de pobreza urbana, aquí les vamos a dejar unos libros. Estos libros, también es otro libro colectivo que coordinó también Enrique con otro grupo de trabajo que tenemos en un seminario nacional de política social, que también me parece que es una opción interesante para que en algún momento también se incorporen cuando digamos egresen o cuando estén en el desarrollo ya de sus tesis y quieran presentar algún trabajo. También es un foro interesante que permite la presencia también de recién egresados o gente que está, digamos, en su proceso de formación. Entonces, bueno, esto es para ustedes, igual estos otros 4 libros del tema de la pobreza urbana recién salidos. En realidad, en nuestro caso particular, Wilfrido y yo tenemos una participación muy pequeña en los libros que se presentan. Que en realidad es un trabajo que forma, digamos, parte de un grupo de trabajos disidentes del tema central de los 2 tomos, porque el tema central de los tomos está, como ya nos lo expusieron, está muy cargado al tema de la salud, de la salud pública desde varias perspectivas, pero digamos, habemos un pequeño grupo de investigadores que presentamos trabajos no exactamente sobre el tema de la salud. Entonces, en el caso de nuestro, el trabajo se titula, como ya les comentaba Enrique, Intervención Pública, Capital Social y Pobreza Urbana, que tuvo como objetivo en aquel momento era explorar hasta qué punto la intervención del programa Hábitat, que es el programa, digamos, de atención a la pobreza urbana más importante de México, cómo es que este programa influía en el comportamiento del capital social en las comunidades que beneficiaba. Digamos, este es el objetivo de este trabajo. Muy brevemente les vamos a presentar de qué se trata este estudio, pero eso se los dirá Wilfrido muy brevemente, quedamos en 5 minutos. Pero yo también quiero platicarles de dónde proviene la información que sirvió de base para este estudio. Este estudio, y también quisiera comentarles cuáles las características de las bases de datos que ya están disponibles para todos aquellos que quieran
estudiar el tema de la pobreza urbana en México desde diferentes enfoques. Entonces creo que también esa es otra cuestión que es un valor agregado, en el sentido de que pues todavía pueden cambiar de tesis. Bien, primero quiero comentarles que la información proviene de un proyecto muy grande, un proyecto que se tituló La evaluación de impacto del programa Hábitat, que inició en el 2008 y concluyó en el 2012, ¿sí? Es decir, estamos hablando de un proyecto que duró pues 4 años, ¿no? Entonces, este proyecto tuvo como objetivo general determinar cuál era el impacto del programa sobre la calidad de vida y la integración social y urbana de la población que reside en los polígonos de pobreza en México, ¿no? Que son polígonos digamos que están dentro de las ciudades, ¿no? Entonces son polígonos, digamos, en pobreza urbana. Y tuvo como objetivos específicos, y aquí es donde se pueden dar un poco cuenta de cuál es, digamos, el scope, el margen, ¿no? Entre los cuales se pueden realizar análisis con estas bases. Tuvo como objetivos medir el impacto en el aumento en el acceso de los hogares a los servicios e infraestructura urbana, agua, drenaje, electricidad, pavimentación, banquetas, guarniciones y alumbrado público. También se midió el cambio en el valor inmobiliario de los precios, es decir, cómo aumentan los precios de los terrenos, lo que comúnmente se conoce como plusvalía, ¿no? Y para esto se generaron unas bases de datos independientes, digamos, que conformadas con las valuaciones de evaluadores profesionales, ¿no? Que fueron a los terrenos y hicieron las valuaciones como se deben hacer, digamos, las valuaciones. También un objetivo específico fue medir el impacto en el capital social y, por último, en los efectos en otros indicadores relevantes de la calidad de vida, como por ejemplo el tema de la salud, como por ejemplo el tema de la seguridad pública, los tiempos que las mujeres les dedican a las labores domésticas, el tiempo que los residentes de los hogares le dedican para trasladarse de sus hogares a los diferentes lugares, etcétera, ¿no? En fin, el rango, digamos, en el que se mueve y las posibilidades de esta información es más o menos amplia, ¿no? La metodología que se empleó para digamos, resolver estos problemas de impacto es una metodología que le llaman de tipo aleatoria, de evaluación aleatoria, o de tipo experimental, que digamos es una metodología que se ha aplicado poco en México, pocas evaluaciones se han llevado a cabo con esta metodología, por lo tanto también es una experiencia importante desde el punto de vista metodológico. Y bueno, esta metodología consiste en la selección de un grupo de tratamiento y un grupo de control, y la aplicación de instrumentos, en este caso se aplicaron 3 instrumentos de campo, en dos levantamientos, uno que se le conoce como de línea basal y otro de seguimiento. El de línea basal se levantó en el 2009 y el de seguimiento se levantó en el 2012. Entonces la idea es comparar lo que sucede en los grupos de tratamiento y control a través del tiempo, ¿no? Entre 2009, o sea, las diferencias que hay en 2012 con respecto a las condiciones que había en 2009 y digamos, a través de unas pruebas de balance que se hicieron en el 2009 se logró demostrar que los dos grupos eran comparables, ¿no? De entrada, eso es unas pruebas que se tienen que hacer, unas pruebas estadísticas. Entonces las pruebas demostraron que eran grupos comparables que permitirían hacer el análisis posterior en el 2012. También se hizo un levantamiento intermedio en el 2010, pero solamente a los polígonos de tratamiento. Aquí Gloria, la tesis de Gloria, la tesis premiada de Gloria, la realizó precisamente con la base de datos del 2010, y el estudio que nosotros también hicimos para este capítulo también lo hicimos con los datos del 2010. Y no es, digamos, exactamente sobre Tijuana, a lo mejor te confundiste porque Gloria sí, el trabajo que ella se hizo sobre Tijuana, y el de nosotros abarca, digamos, el rango, digamos, de ciudades que incluye este estudio, el estudio incluyó
la selección de 370 polígonos, 194 de control y 176 de tratamiento, ubicados en 33 ciudades o zonas metropolitanas que se localizan en 65 municipios de 20 estados del país. En total, las bases de datos constan de alrededor de 11.500 registros, ¿no? O sea, cada registro son datos de un hogar. Bien, ya para concluir, bueno, le dejo la palabra a Wilfredo para que les explique cuáles fueron los resultados de nuestro estudio y un poco ampliar con los resultados que ya obtuvimos cuando ya se hizo las evaluaciones de impacto. Bueno, como comentaba Gerardo, el estudio abarcó 33 ciudades ubicadas en 20 estados, y uno de los primeros consideraciones para hacer la evaluación de impacto fue encontrar un contrafactual, es decir, nosotros vamos a comparar cómo están los hogares antes de la intervención del programa y después los vamos a comparar después de esa intervención, pero no podemos comparar un mismo hogar con el mismo. Es decir, tenemos que buscar un hogar que se parezca al que fue beneficiado por el programa y entonces contestar la pregunta, ¿cómo estaría ese hogar si no hubiera intervenido, si no hubiera sido beneficiado por el programa, ¿no? Entonces, a ese hogar que recibe los recursos le llamamos de tratamiento, y al hogar que no los recibe, pero que se parece, le llamamos de control. Lo que nosotros presentamos en el capítulo del libro que aquí se presenta es básicamente cómo estaba la situación en 2010 con los polígonos que les llamamos de tratamiento, es decir, que iban a recibir. Bueno, ya tenía un año de haber recibido. Sí, ya tenían un año de haber recibido recursos de hábitat, y explorar si había cierta influencia de hábitat en cuanto a la formación de capital social en esos polígonos. ¿Por qué interesaba el tema de capital social? Porque se consideraba como un factor necesario, digamos, para que el programa tuviera éxito, para que los hogares en un futuro pudieran ser autogestionables, no solamente fuera un programa asistencial, y por eso era muy importante el tema de capital social. Lo que encontramos en el capítulo que se presenta en el 2010 fue que no parecía existir una relación entre, por ejemplo, los niveles de inversión por hogar y la formación de capital social en los hogares. Es decir, no existía una correlación importante, una correlación como de 1%, 2%, muy baja. Tampoco existía una correlación entre el grado de capital social y entre inversión y entre el capital social y el grado de cobertura alcanzado por los polígonos beneficiados del programa. Entonces, como resultado de estos hallazgos, en el capítulo nosotros planteamos básicamente como hipótesis de que el programa realmente no tendría impacto en el capital social, pero en realidad todavía no teníamos la información para realizar el impacto en términos estrictos. Entonces, me voy a adelantar un poco respecto a qué fue lo que encontramos posteriormente cuando ya obtuvimos la información y pudimos aplicar la metodología de diferencias en diferencias, siguiendo una metodología de estratificación aleatoria. Y básicamente lo que encontramos fue que el programa impacta solamente en una de las variables que utilizamos para construir un índice de capital social, en una de 14 variables, que fue el grado de confianza que había entre vecinos. Es decir, nosotros hicimos la valoración de impacto con base en la construcción de un índice
que puede ser discutible resumir un fenómeno tan complejo en un índice, pero digamos, en términos de la aplicación econométrica que estábamos considerando, era necesario obtener un indicador resumen. Y hicimos el análisis de impacto tanto por componente de capital social, que son 14 variables, como considerando todo el índice de manera global, y no encontramos ningún tipo de impacto. Lo hicimos por cortes transversales, lo hicimos por panel, hicimos las pruebas de balance, le buscamos, metimos variables Dummy, metimos variables de control, no hubo significancia. Entonces pudimos concluir que no, el programa Habitat no tiene impacto en el capital social, que es demasiado ambicioso el programa en términos de los objetivos para los instrumentos que dispone para poder generar capital social en los barrios, en las ciudades donde tiene intervención. Lo que encontramos también fue que existen factores no controlables por el programa que los rebasa, que el capital social es un indicador muy vulnerable a coyunturas y que seguramente erosionaron la capacidad del programa para poder generar ese capital social. Lo que encontramos fue un incremento de la inseguridad en ese periodo. Aproximadamente hay una percepción de que un 10% de los polígonos consideran que aumentó la inseguridad. Casi un 60% vio disminuir esa percepción de seguridad. También encontramos casi la mitad de los polígonos vio reducir en términos reales su ingreso semanal, lo cual también consideramos que erosionó la posibilidad de generar capital social. Y un tercer elemento que estamos considerando es que en realidad el periodo de 2009 a 2012 quizás es muy poco tiempo para valorar el impacto de un programa en este fenómeno, porque se trata de un fenómeno estructural cuya formación y desarrollo es en largo plazo. Básicamente las conclusiones a las que llegamos. Bueno, vamos. Yo creo que hacemos una ronda de preguntas porque creo que hay temas. El doctor Lomelí quiere hacer su primera intervención y luego abrimos a la audiencia. Nomás quisiera destacar el tamaño de mi desmemoria. De 33 ciudades reduje el trabajo que hicieron Wilfrido y Gerardo a una ciudad. Creo que si de ese tamaño me van a invitar a comer, va a ser de uno de 33, va a estar grave la cosa. Pero es cierto, bueno, yo fui lector y sinodal de la tesis de Gloria y algo me influyó ahí en esa desmemoria, disculpen. Pero lo que yo quisiera nomás decir es que no es tan disidente el trabajo, Gerardo, porque una de las reformas de los programas sociales de los años 90-2000 y que viene de las instituciones financieras es capital social. O sea, no hay programa frente a la pobreza que se digne del tal nombre que no deba incluir hoy en día el capital social. Entonces, por eso me parece notablemente relevante. Ahora ya le cambiaron, ahora quieren que todo sea cohesión social. Así es. Yo quería preguntarles con qué programa hicieron los cálculos, pero esa es una pregunta secundaria. Stata. Tenemos por ahí, déjame ver, les paso el micrófono. Fabián, por favor. Aquí Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Mi nombre es Martín Revilla, soy estudiante de la Maestría de Desarrollo Regional. Yo estoy haciendo una tesis sobre política social y descentralización en México a través de los gobiernos locales. Mi pregunta directa va para el doctor Enrique Valencia y quisiera que me explicara un poco a qué se refiere con esto de una ciudadanía de menor calidad. Entiendo que, o una ciudadanía diferente, ¿no? Por ejemplo, con el proceso de descentralización o parcial descentralización que se da en México, lo que uno puede verificar es que los gobiernos locales más pobres, donde se concentra la política social, son más ineficientes, ¿no? Entonces, la Constitución tiene un mandato en varios artículos en los que dice que la salud es un derecho,
Entonces todos somos iguales, todos somos ciudadanos. Entonces no entiendo a qué se refiere con una ciudadanía diferente cuando por derecho todos somos ciudadanos de acuerdo a la Constitución. Y la otra, ¿por qué no se incluye dentro de los temas política social y gobiernos locales o gobiernos municipales? Recogemos algunas más. Joana. Hola. Bueno, a mí el debate, la pregunta va a ser para el doctor Enrique Valencia y es en torno al debate que no sé si ya se superó en esta tercera generación de reformas en torno a los conditional cash transfers y el enfoque universal de las políticas sociales pro pobres, ¿no? En los países de América Latina, porque justo también se relaciona un poco con la pregunta de Martín en el sentido de que lo universal busca, digamos que generar o dotar de servicios, en este caso de salud, para toda la ciudadanía de forma universal, y las transferencias condicionales de dinero pues tienen que ver más hacia grupos más focalizados, ¿no? Pero como vemos en las gráficas, pues ni lo universal ni lo focal, realmente pues hay mucha desarticulación y por tanto una ciudadanía diferenciada. Y la otra pregunta es para el doctor Gerardo Ordóñez, si es accesible la base de datos para quien guste consultarla. Sí. Bueno, por lo pronto tomamos estas dos. Bueno, si los demás también quieren entrarle a las preguntas, bueno. Martín, muy útil pregunta, muy importante. ¿Por qué ciudadanía diferenciada cuando normativamente tenemos la misma ciudadanía? Porque en los hechos, el acceso a los servicios que te garantizan efectivamente los derechos sociales, pues el acceso es muy diferenciado y jerarquizado. Por eso ciudadanía de diferente velocidad, dicen algunos, ¿no? O ciudadanía diferenciada, ¿no? O sea, es cierto que ciudadano es aquel que goza de un conjunto de derechos y también obligaciones, pero en la realidad, a la hora de medir cuál es tu acceso a una serie de bienes y servicios, es muy diferenciado. Te voy a poner nada más el caso todavía más extremo de pensiones. En pensiones, que es el derecho a un retiro digno, a un retiro en que puedas enfrentar los riesgos de salud, los riesgos de vejez, etcétera, muchas cosas. Tenemos las pensiones de, antes era 70 y más, ahora 65 y más, apenas alrededor de 500 pesos. Y un magistrado de la Suprema Corte de Justicia tiene garantizadas una pensión de al menos 150, 160 mil pesos mensuales, ¿no? Esa es una expresión de nuestra ciudadanía diferenciada. Por eso yo hablo de nobleza de Estado, ¿verdad? Bueno, y podríamos poner otros ejemplos más. Por ejemplo, en el cuidado de los ancianos, de los niños, de las personas con discapacidad, etcétera, etcétera. Pero tu pregunta me parece muy relevante porque efectivamente, según la Constitución, todos somos iguales. No sé si, Carlos, quisieras decir algo sobre esto. No, bueno, coincido totalmente con lo que dice Enrique, ¿no? Y en todo caso podría dar el mismo ejemplo para el Cono Sur y particularmente con Argentina, ¿no? Acerca de las pensiones para los que están dentro del Poder Judicial, están totalmente diferenciados, aún siendo pensionados del sector público. Los que están dentro del Poder Judicial tienen pensiones sumamente más altas que el resto de los jubilados o pensionados del resto del sector público. No solo eso, sino que el salario es diferencial, porque el Poder Judicial es autónomo para ponerse el nivel de salario y además para tener su atención médica. Porque hay una lógica, a mí me resulta muy extraña, ¿no?, de que
el poder judicial es una minoría que debe ser distinta a la mayoría, por lo tanto se debe diferenciar de la representación política que se obtiene a través de los votos. Entonces ellos autónomamente se reproducen y se fijan las condiciones de ingreso, ¿no? Es una lógica un poco extraña. En este momento en la Argentina hay algunas iniciativas del gobierno nacional para transformar esa lógica autoexcluyente de ese poder, que sí, también debe ser un poder independiente del resto de los poderes del Estado, pero una cosa es que sea independiente para tomar decisiones políticas y otra cosa que sea independiente para ponerse condiciones de vida sumamente desiguales al resto de los poderes, ¿no? Bueno, se están tomando decisiones y obviamente hay una respuesta muy fuerte del Poder Judicial defendiendo ese status quo, ¿no? Es uno de los tantos conflictos que actualmente cruza a la Argentina en un contexto preelectoral, ¿no? Sí, bueno, nada más, si a alguien le interesa las bases de datos, me gustaría que me enviaran sus correos porque quisiera que leyeran antes el informe de resultados para ver qué les puede interesar, ¿no? Yo quisiera señalar que Gerardo y su equipo es muy generoso, porque si abres su base de datos no es muy común. En realidad es pública porque bueno, es público, financiada con recursos públicos, entonces es sujeta, bueno, digamos, igual sigue siendo generoso, a la regulación del IFAI. Pero sí me gustaría que el que le interese sí la usara, digamos, con alguna ya objetivo, ¿no? Más específico. Hay todavía una respuesta por acá. Nomás para seguir con lo de la ciudadanía diferenciada, Martín, una miradita a las reformas de los sistemas de pensiones de los magistrados de los estados ayudaría mucho. En los últimos años hay una ola de reformas en los estados de la República, unos más fuertes, otros no, para otorgar pensiones a los magistrados. Por ejemplo, en el caso de Oaxaca, incluye la pensión el 100% del salario del magistrado en activo, más prestaciones, y dice la ley, y cualquier emolumento, algo así dice, que se otorgue al magistrado en vivo. Es decir, la pensión es extraordinariamente generosa y de por vida, y además no cotizan. Y todos los ciudadanos que tenemos alguna otra pensión cotizamos. Nada más como un ejemplito de ciudadanía diferenciada, ¿no? Yo quiero saber dónde se hacen las solicitudes. Te equivocaste en profesión. Martín quiere decir algo. Espéranos. Bueno. Ahorita terminamos, podemos platicar, pero hay que... Ok. La pregunta de Joana sobre si se resolvió, digamos, esta discusión entre universalización y focalización, si se resolvió. En términos teóricos hay mucha discusión, o sea, hubo una época en donde para ciertas corrientes sociológicas hablar del término focalización era algo como totalmente imposible, atrasado, conservador, y del otro lado había corrientes sociológicas o economistas que hablar de universalización era totalmente irreal, utópico, y que eso ya no existe en el mundo. Vean, por ejemplo, un trabajo de Julio Frenk sobre salud y la reforma de salud y su manera de entender el concepto de universalización. Y él dice, eso que hicieron los europeos es utópico, no funciona, hace algunos años, y a partir de ahí viene lo del seguro popular. Entonces, había esa discusión con extremos, ¿no? Yo creo que recientemente lo que se ha planteado por varios autores, incluso algunos muy críticos del concepto de focalización, como Julio Volvinic, que plantean focalización y universalización pueden integrarse siempre y cuando desde el enfoque dominante sea el de universalidad, es decir, el de los derechos sociales. En un contexto de universalidad, de vigencia real de los derechos sociales, es posible y además muy realista que en una sociedad X existan personas en desventajas relativas
y en ese sentido actuar con una especie de discriminación positiva para que esas personas en vulnerabilidad especial accedan al conjunto de derechos sociales, es posible. Entonces, lo que algunos plantean, la focalización es teóricamente defendible siempre y cuando esté integrada a un enfoque universal. Esa es una discusión, y por ahí va una discusión, por lo menos yo me afilio a esta última parte. O sea que focalización no es algo que necesariamente no es algo que debamos ignorar para siempre, teóricamente. Dependen las circunstancias y dependen los casos. En este caso puede ser muy interesante la discusión sobre focalización en países como El Salvador o Guatemala, en donde un programa focalizado, tipo oportunidades, genera una primera intervención pública en un sistema extraordinariamente excluyente. Entonces, esa intervención puede ser el vehículo para llegar a un enfoque universal. Esto puede ser paradójico, pero por lo menos Juliana Martínez Franzoni lo defiende y dice: en países excluyentes, los programas focalizados pueden ser el vehículo para la universalización, siempre y cuando no se quede en la focalización, siempre y cuando avance, ¿no? Entonces, bueno, son temas muy polémicos estos, pero termino diciendo, en el caso de oportunidades, que es el que tenemos más a la mano, ¿no? Que algunos defienden que debemos de seguir con este enfoque focalizado frente a la pobreza extrema o frente a la pobreza. Primera cuestión, mostraron ya los límites después de 15 años. 15 años y la pobreza sigue prácticamente igual y con vaivenes. Entonces, oportunidades no es, digamos, un paquete tecnológico para enfrentar la pobreza en el mediano y corto plazo. Está pensado para el largo plazo, la famosa inversión en capital humano, pero su eficacia en el corto plazo es muy cuestionable, con todo lo que se diga en nivel internacional. Y segundo punto, este programa focalizado se supone que debe ser de corta duración. Es parte de las características de un programa focalizado. Y los hogares que estén ahí deben pasar poquito tiempo, ¿no? Solo el tiempo que les permita acumular los activos necesarios para superar la pobreza. Bueno, pues resulta que hay hogares que tienen 10, 12 años, 14 años en oportunidades y van a seguir ahí, van a seguir en ese programa. Entonces, a mí me parece que ahí está una de las raíces del cuestionamiento al enfoque de acción frente a la pobreza tipo oportunidades. Algunos pensamos que lo que debe hacer, por ejemplo, es transformarse ese tipo de programas en la dinámica de una renta básica universal, no condicionada. Pero ahí nada más lo anuncio porque es un debate muy fuerte que se está dando por muchos sectores. Y bueno, a quien le interese se puede meter en internet a la red mundial de renta básica, en donde pueden encontrarse toda una serie de artículos muy interesantes. Pero a fin de cuentas yo diría, sí se ha avanzado en la discusión teórica sobre la discusión entre focalización y universalización, pero sigue siendo dominante todavía el enfoque focalizador ortodoxo clásico, a pesar de los años, ¿no? Yo quiero dar por terminada la sesión porque me supongo que varios de los asistentes están esperando el transporte de las 5. Entonces, todavía tenemos un margen que yo creo que podríamos aprovechar para que de manera personal se acercaran con los autores de los libros y de esta manera tuvieran oportunidad de resolver las dudas puntuales que surgieran o hacer algunos comentarios adicionales. O mañana también. Mañana también, sin duda, hay espacio para que se repiense la pregunta, se formule y se plantee.
concluyo y cierro resaltando lo relevante que es esta discusión para México, para América Latina, el tema de la reducción de la pobreza, los derechos sociales, la generación de bienestar. Y agradezco mucho a los autores y expositores que traigan estas discusiones al Colegio de la Frontera Norte, a los posgrados. Creo que es una beta de discusión de política pública sumamente relevante y que tenemos como un reto seguir promoviendo este tipo de eventos. Muchas gracias y felicidades por el libro.